Hermanos, que el Señor me los bendiga, que el Señor le continúe bendiciendo en donde quiera que usted se encuentre, ¿verdad? En cualquier parte del mundo y en cualquier tiempo durante el día. Le queremos dar las gracias por haberse sintonizado de nuevo con nosotros aquí en Evangelismo Esperanza, un ministerio que Dios está levantando en la enseñanza doctrinal bíblica, ¿ok? Enseñanzas a través de la Biblia donde traemos aclaraciones en ciertos sujetos que a veces la iglesia tiene muchas incógnitas, preguntas, muchas dudas. Y en este ejemplo estamos trayendo un estudio sobre la deidad, ¿ok? Cómo se compone la deidad, hablando de la complejidad y la majestuosidad del Dios al quien nosotros como cristianos seguimos, ¿ok? El Dios de Israel, como Él se nos revela para su propia gloria, ¿ok? Ahora vamos a empezar con el videito, pero antes que empecemos, hermano, estamos empezando este ministerio, si usted puede suscríbase, dale like y compártelo con sus hermanos en la iglesia, con su familia, para que tal vez algunas preguntas o dudas que ellos tengan sobre el Dios verdadero del cristianismo, entonces se le puedan aclarar. Ok, esto es un ministerio que el Señor la está levantando en cuestión de la enseñanza doctrinal bíblica. Ok, ahora vamos a dar un breve repaso de lo que hemos estado estudiando en cuestión del sujeto de la deidad, del Dios a quien servimos. ¿Ve? Muchas personas dicen que Dios es solamente uno, que sí, Dios es uno, pero es un numérico uno, es decir, que el Hijo y el Espíritu Santo no son Dios. ¿Ve? De igual manera, hay gente en la iglesia que creen que Dios es tres dioses. Dios no es tres dioses, Dios es un solo Dios, ¿ve? Porque Dios es uno, indivisible, pero tres distinguible. Y hoy vamos a hablar de ciertas herejías que surgieron en la historia, ¿verdad? Del crecimiento de la eclesiología de la iglesia, ¿ok? So vamos a hablar de ciertas herejías que todavía tienen su apogeo en ciertas denominaciones o ciertas sectas, ¿verdad? Que han surgido en estos últimos tiempos. Ok, pero antes que nosotros entremos de lleno en el estudio, que vamos a hablar de herejías y vamos a hablar de las distinciones que Dios se distingue en su unidad, nosotros quiero simplemente repasar algunos versículos para que ustedes tengan claro, ¿ok? Para que tengan refrescado en su mente estos versículos que apoyan, ¿ok? Las Sagradas Escrituras, como Dios mismo se nos revela en su palabra. So, Dios es uno, ¿ok? Dios es uno porque Él es indivisible, ¿ok? Donde nosotros vemos, este es el lema del pueblo de Israel. Este lema, ¿ok? Se llama el Shema, ¿ok? Escucha, oh Israel, tu Dios solo uno es. ¿Ve? Y eso se encuentra en Deuteronomio 6:4. Basado, ¿ok? Basado sobre ese versículo es que nosotros sabemos y hemos estudiado diversos versículos también que apoyan que Dios solamente es uno, no solamente en el Viejo Testamento, en el Antiguo Pacto, sino también en el Pacto renovado. ¿Ok? So vamos a ver algunos ejemplos, porque dice la palabra que con dos o tres testigos todo se hace veraz. ¿Ok? Ahora, la palabra, Dios se nos revela en su palabra, so vamos a ver esos versículos. Si ustedes pueden abrir sus escrituras, a Salmo 83, versículo 18. Salmos 83, versículo 18. ¿Ok? Mira lo que dice la palabra del Señor. Y conozcan que tu nombre es Jehová. ¿Ve? Aquí el salmista le está hablando al pueblo de Israel. Y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo altísimo sobre toda la tierra. Tú solo altísimo sobre toda la tierra. Israel, tú solo, Israel, tu único Dios, tu único altísimo sobre toda
la tierra. Vamos a ir para el libro de Marcos. Si pueden ir conmigo en sus escrituras. Marcos 12, versículo 29, ¿ok? Marcos 12, versículo 29. Y de igual manera, después que leamos versículo 29, vamos a leer el versículo 32, ¿ok? Ahora, mira lo que dice el mismo Cristo, ¿ok? El mismo ungido de Jehová. Eso es lo que significa Cristo. Cristos, ve la palabra griega Cristo, significa el ungido de Jehová, ¿ok? So, mira lo que dice nuestro maestro de excelencia, ¿ok? Jesús les respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ustedes ven que la Biblia, a través del lema de Deuteronomio 6:4, es en donde todos los profetas, incluyendo a Moisés, todos los profetas, el mismo Cristo, como ustedes ven, y los apóstoles se referían a la unidad de Dios, ¿ve? Porque Dios es indivisible, Dios es uno. Ahora vamos a leer el versículo 32. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Ustedes ven ahí Cristo cuando está confrontando o está hablando, ¿verdad? Con los otros fariseos, los escritas. Él simplemente está dándole la gloria al Padre. ¿Ve? Nosotros cuando alabamos al Señor Jesús, nosotros le estamos dando la gloria al Padre a través de la glorificación de Él, que es el Verbo en carne, Emmanuel, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, ¿ve? El ungido de Dios, ¿ve? So, ahora vamos a leer, vamos a ir para el libro de Gálatas, amados hermanos. Gálatas 3, versículo 20. Gálatas 3, versículo 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Ve? La complejidad, ¿ok? La complejidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Él es uno en su ser porque Dios es uno indivisible. ¿Ok? So, estamos repasando estos versículos para que estén frescos, para que cuando estemos estudiando las herejías y las distinciones, ya ustedes puedan asimilarse. Ok, ahora si ustedes quieren ver más en profundo de estos versículos, pues vean los videos previos. Ok, vean la serie completa que yo sé que el Señor, el Espíritu Santo, les va a aclarar muchas dudas o tal vez incógnitas que usted tenga personalmente, que usted escucha de este ministro, de este siervo, de este maestro, etcétera, etcétera, y todavía se encuentra un poquito confuso. Dele para atrás, vaya con sus sagradas escrituras y usted corrobore lo que se dice en las escrituras, ¿ok? Y si por si acaso usted está preguntándose de qué versión yo estoy leyendo, porque hay diferentes de versiones, ¿verdad? Para los diferentes entendimientos. Prácticamente yo estoy leyendo la Reina Valera del 60 porque es la Biblia del Aleluya, ¿okay? Es la Biblia más preferida del pueblo hispano cuando se concierne a las escrituras. Pero si usted es una persona que realmente no puede entender la Reina Valera del 60, porque simplemente a veces hay palabras, ¿verdad? Y es una lengua, un castellano, un español que le añade ciertas palabras que a veces no se queda, pero que son esas palabras. Pues usted puede leer, por ejemplo, la nueva versión internacional, que es un poquito más a lo que es al lenguaje del hispano del día de hoy. ¿Ok? Ahora, vimos ejemplos de que Dios es uno, porque Él es indivisible. Ahora vamos a ver que Dios es tres. ¿Ok?
¿cómo es que Dios es tres? No es que Dios sea tres dioses aparte. No es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses individuales en la cual cada uno quiere trabajar en conjunto. No, no, no. La complejidad de la majestad. ¿Ves cómo dice el apóstol Pablo que el misterio de la piedad, en otras versiones, el misterio de la deidad? Grande es el misterio de la deidad. ¿Ves? Nosotros estamos tratando de aclarar ciertos pensamientos de escuela, que ciertas escuelas de pensamiento que han traído ciertas herejías, ¿ok? Y queremos que usted esté sólido, basado sobre la roca, que es Cristo Jesús, porque a través de él nosotros recibimos la revelación de todas las escrituras. Cuando nosotros estamos hablando de que Dios es tres, no es que Él es tres divisible, ¿ok? Es simplemente que Dios mismo, ¿ok? En su conocimiento, Él siendo el Todopoderoso, ¿ok? Él mismo se nos distingue en tres personas individuales, pero que Él mismo es uno. Por eso es que Dios es uno indivisible. No se divide, no se corrompe, no se contradice, ¿ok? Sino que Dios también es tres porque Él es distinguible. Y vamos a ver ahora ciertos versículos en el Viejo Testamento. Vamos a ir a Isaías. Vayan conmigo, amados hermanos. Isaías 48:16. Isaías 48:16. ¿Ok? Y aquí leemos, acercaos a mí. ¿Ok? 48:16. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. ¿Ve? Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Quién está hablando, amados hermanos? ¿Quién es el que está hablando a través de la boca del profeta Isaías? El Verbo. ¿Ok? El Verbo que en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, se nos revela como Emmanuel, nacido de la Virgen, como nos dice Isaías 7, capítulo 7, versículo 14. Dios con nosotros. ¿Ok? Cuando nosotros vemos esto, acercaos a mí. Oíd esto. Desde el principio no habla en secreto. ¿Ve? Desde que eso se hizo, allí estaba yo. ¿Ve? El verbo. Como nosotros hemos hablado que la palabra Elohim es una palabra que significa uno en compuesta. Es decir, dos personas, si están juntos, ¿verdad? Serán una sola carne, se constituyen uno. Usted puede tener, por así decirlo, una organización. Una organización puede tener diferentes agencias que trabajen para esa organización, pero en sí trabajan para un solo propósito. Como vimos, un pueblo, ¿verdad? Que vino junto para hacer al rey a David. Cuando tenemos a un pueblo, puede haber millones, puede haber miles, puede haber cientos, pero en un pensamiento, ¿ok? Y eso es lo que significa la palabra Ejad, uno. Cuando nosotros leemos aún desde el principio de la creación, que la palabra y en el principio creó Elohim, ya estamos viendo con la clarificación aquí en el libro de Isaías, capítulo 48, versículo 16, que el mismo Padre, el Verbo o el Hijo y el Espíritu, aún en la creación desde el principio, uno han sido. ¿Ok? Indivisible, pero distinguible. ¿Ok? Ahora vamos a ir para Isaías, versículo 61, amado hermano. Isaías 61, ¿ok? Isaías 61, 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió
Jehová. ¿Ok? Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. ¿Ves? Aquí también está hablando el verbo, es decir, y el Espíritu, ¿ves? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. El Espíritu Santo de Dios el Padre está sobre mí, el verbo. Ustedes ven que aún en el antiguo pacto estamos viendo, ya cuando el Espíritu Santo nos ilumina, estamos viendo que el mismo Dios desde un principio se revela, ¿ok? Como tres personas distinguibles, ¿ok? Ahora vamos a ir para el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento, ¿ok? Vamos a ir para el libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 14. Y la lectura va a ser del 16 al 17. Juan 14, 16 al 17. Aquí está hablando nuestro Mesías. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Ve? El Padre, hablaré al Padre y Él os dará a otro consolador. ¿Quién es el consolador? Cuando Cristo le hace esa promesa, el Espíritu. Cuando Cristo le hace la promesa a los discípulos, que Él dice que es necesario que yo me vaya para que entonces venga el otro, que es el consolador, el que va a estar con ustedes. ¿Ok? Ese es el Espíritu Santo que ahora abunda en nosotros, no solamente sobre nosotros. ¿Ve? Vamos a hacer una aclaración aquí breve. En el viejo pacto, en el antiguo pacto, habían ocasiones en cual sí el Espíritu Santo entraba en la persona, pero la mayoría del tiempo, cuando tú lees las Escrituras, dice, y el Espíritu vino sobre mí, o Jehová, la grandeza de Jehová vino sobre mí. ¿Ves? Siempre cuando los hombres de Dios profetizaban o hablaban o tenían la inspiración del Señor, el Espíritu de Jehová andaba sobre ellos, no podía abundar en ellos. Y si entraba en ellos, pues entraba y se iba. Ve, era algo breve. ¿Ok? Pero nosotros que somos lavados por la sangre de Cristo y tenemos ahora la limpieza de nuestra alma y de nuestro espíritu, entonces el Espíritu Santo puede abundar en nosotros para guiarnos, enseñarnos, endoctrinarnos para toda verdad. ¿Ve? El Espíritu Santo es el Espíritu del Mesías, es Dios el Padre trabajando con Cristo y Cristo trabajando en nosotros a través de su Espíritu. ¿Verdad? Qué bello, hermanos. La palabra es bella. ¿Ok? Cuando usted decide tomar una decisión en serio, ¿ok? Un corazón triste y humillado, ¿verdad? Cuando usted realmente tiene un corazón dispuesto a buscar del conocimiento y la sabiduría de Dios, no importa si usted fue en el mundo, nunca tuvo un buen estatuto académico, ¿verdad? Y tampoco importa si usted ha tenido doctorados de ingeniería, doctor, lo que sea. Ha podido tener 7 diferentes doctorados. Eso no importa. Cuando tú vienes aquí a Cristo, ¿ok? La sabiduría de los sabios del hombre, no, por más sabio que sea el hombre, es un tonto, ¿ok? A la sabiduría de Dios. So, usted no siendo una persona académicamente, ¿verdad? Pudiente, o usted siendo una persona académicamente, ese conocimiento de hombre, cuando usted entra aquí, está dispuesto a buscar del Espíritu Santo, usted tiene que prácticamente dejarse guiar por el Espíritu. Porque ahí es cuando viene el conocimiento, ¿verdad? El principio de todo conocimiento, de toda sabiduría, el temor a Jehová. ¿Ok? Seguimos aquí en Juan 14, 16, 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu, para que esté con vosotros para siempre. ¿Ve?
Ahora el Espíritu Santo está con nosotros para siempre. Después que nosotros nos hemos cometido blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿ok? Eso hay que tenerlo en claro, ¿ok? Porque la persona que ha cometido blasfemia, como dice Cristo, contra el Espíritu Santo no tiene perdón, ni en esta vida ni en la próxima. Es decir, que ya estás perdido por siempre y para siempre. Eso no importa lo que haga. Si el Espíritu Santo te considera a ti como una persona blasfema contra él, lamentablemente no hay salvación para ti. ¿Ok? Ahora, para que esté con vosotros para siempre, ¿ve? Él siempre va a estar con nosotros después que nosotros no los encontristemos, no pequemos, no hagamos ciertas cosas que realmente no debemos de hacer. Pero no queremos llegar a ese punto de blasfemar contra Él, ¿ok? Porque ya nuestras almas, nuestras vidas están en peligro. ¿Ve? 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué el mundo no lo puede recibir? Bueno, porque el mundo está lleno de pecado, inmundicia, ¿ok? El mundo quiere hacer lo que le dé la gana. Es una rebelión contra Dios. Por eso que la Escritura dice que amistad con el mundo es enemigo de Dios. ¿Ok? So, si usted se dice que eres un cristiano, porque un verdadero cristiano es, amados hermanos, un cristiano es una persona que sigue, ¿ok?, las enseñanzas de Cristo y vive una vida santa a través del Espíritu. Eso es un cristiano. Ahora, si usted se cree que usted se considera cristiano porque usted camina o entra en cuatro paredes y el pastor dice dos o tres cosas, o el sacerdote, porque si tú eres católico y piensas que te vas a salvar adorando ídolos, que tú entres a cuatro paredes y un techo y usted se crea que usted es cristiano porque no, amados hermanos. Lamentablemente, eso no es ser cristiano. Ser cristiano es una persona que vive, ¿ok?, como Cristo. Por eso que Pablo dice, imitéis a mí, así como yo imito a Cristo. ¿Ok? Porque la absoluta perfección del hombre se nos fue dada, que fue el verbo encarnado. ¿Ok? Para nosotros llegar a una relación con el Padre a través de Él, con su Espíritu. ¿Ok? So, si usted es una persona carnúa, ¿ok?, es decir, que usted todavía está luchando con ciertas cosas, ¿verdad? Es normal que una persona nueva, ¿verdad?, esté luchando con ciertas cosas y aún llegan pruebas, como todo ser humano, durante el camino, porque este camino, amados hermanos, este camino no es fácil. Cuando usted consigue el camino verdadero, el diablo te va a dar con toda, ¿ok? Porque él no quiere que usted sea salvo, él lo que quiere es que usted se pierda. Esa es la realidad, ¿ok? Ahora, cuando nosotros estamos luchando y combatiendo con ciertas cosas en nuestra vida, nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos dé la fortaleza para nosotros poder echar hacia adelante. ¿Ok? Como dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos. Sí, Pablo escribió el libro de los Hebreos. ¿Ok? Que dice en capítulo 6. ¿Ok? Versículo 1 al 2, si no me equivoco. Que él habla que dejemos ya las cosas básicas. ¿Ok? Dejemos lo básico de las enseñanzas de Cristo. Vamos a movernos a un estatuto de más conocimiento con Él. Lo que el apóstol nos está haciendo es reprendiéndonos. Porque está bien que usted, como un ser humano que eres nuevo en la fe, está luchando con ciertas cosas. Drogadicción, alcoholismo o cualquier otra cosa, ¿verdad?, que usted ha tomado la decisión de sanar, ha tomado la decisión de seguir al Señor Jesucristo. Usted se arrepiente de sus pecados y usted empieza a caminar en el camino, y usted, como una persona humana, va a tener ciertas luchas, ciertas batallas que el enemigo te va a forzar para que tú trates de caerte de nuevo o regresar del camino.
pues entonces esas cosas tú se las tienes que dejar y ponérselas en las manos de Cristo. ¿Ves? Porque nueva criatura eres en el momento en cual tú aceptas a Cristo Jesús, pero tiene que tener un corazón sincero, amado hermano. Amado hermano, hermana, hermana, que me escuche, usted tiene que tener un corazón sincero para que el Espíritu Santo pueda romper esas barreras. Porque el Espíritu Santo, Dios es Dios. Dios es el Todopoderoso, Él puede hacer lo que a Él le da la gana, con quien le dé la gana, en cualquier momento. Nadie puede hacer, nadie tiene el poder para hacerle lucha o contra Dios. Dios es Dios, punto, raya, se acabó. ¿Ok? Ahora, Dios sí puede entrar y en un momento instantáneamente liberarte, quitarte todas las cosas, toda la inmundicia que tú traíste y eres una nueva criatura en el momento. Pero también hay momentos en cual Dios permite ciertos procesos que sucedan para que entonces usted pueda madurar en el Señor y recibir esa reprensión del apóstol que nos dice llegar a una madurez más. Es decir, conocer la Escritura, vivir en santidad a través del Espíritu. ¿Ve? Eso es lo que el apóstol nos quiere dejar saber. Vamos a dejar lo básico. Sabemos que somos pecadores. Sabemos que tenemos que dejar nuestros pecados a un lado. ¿Por qué entonces vivimos en lo mismo? ¿Ve? ¿Por qué entonces seguimos cayendo en lo mismo? Porque no hay un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino, cuando hay un corazón disponible para recibir la palabra, para andar con el Espíritu, entonces esas cosas viejas pasarán y nueva criatura serás. ¿Ok? Ahora, este ministerio, reitero, es un ministerio que se basa a través de las Sagradas Escrituras para acudir a esas palabras de la reprensión del apóstol. Vamos a crecer en madurez, amados hermanos. Vamos a crecer en madurez. ¿Ok? La esencia de todas las escrituras es la salvación a través de la cruz. Punto, raya, se acabó. Esa es la esencia. Pero ya cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, le pedimos perdón y Él nos perdona, limpiándonos con su sangre preciosa, y nosotros andamos en el camino por el Espíritu, ¿ve? Esa es la enseñanza esencial, la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Ok? Y en otro tiempo vamos a hablar de lo que es la santidad, que muchas iglesias realmente no entienden lo que es la santidad. ¿Ok? Sino que se dejan llevar por los reglamentos de hombre, se reconocen como dogmas, para tratar de adquirir una posición santa. No, nosotros nos tenemos que dejar llevar por la palabra. ¿Ok? Ahora, vamos a ir al libro de Primera de Juan. Vamos a proseguir, hermano. Y le pido perdón si a veces empiezo a hablar, pero es que el Espíritu Santo, mientras yo voy leyendo estos versículos, el mismo Dios me va inspirando y yo estoy tratando de rellenar algunos huecos que tal vez se queden en sus mentes y en sus corazones para que así usted sea edificado y edificada. ¿Ok? Y podamos crecer juntos, porque yo tampoco soy, por así decirlo, el maestro de maestros. ¿Ok? Yo simplemente soy un siervo. El maestro de maestros es nuestro Cristo Jesús, nuestro Redentor, nuestro Salvador, el obispo de nuestras almas. ¿Ves? La roca inmovible. ¿Ves? Nuestro castillo de fortaleza. ¿Ves? Nuestro pastor de pastores, el Rey de reyes y Señor de señores. Ese es nuestro maestro de maestros. ¿Ok? Él es el que nos enseña a través de su Espíritu y por eso es que tenemos que dejarnos llevar a través de su Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 7 al 8. ¿Ok? Del 7 al 8. Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 7 al 8. Porque tres son los que dan testimonios en el cielo. Tres son, ¿ves? Tres son. Dios siendo uno,
Él es distinguible. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, estos tres son uno. ¿Ves? La complejidad de nuestro Dios, aunque Dios es complejo, Él se nos revela en una forma básica para que nosotros podamos entender quién es Él en su majestuosidad para su propia glorificación. Mano, Dios es hermoso, Dios es santo, Dios es lo máximo. Si usted tiene una relación con el creador de los cielos y de la tierra, hay mucha gente que quieren tener conexiones, amistades con los artistas, con los líderes políticos, con gente de alto rango en la alta sociedad. Sí, no alta sociedad, sino alta suciedad. Porque la diferencia es que en la alta suciedad ellos tienen el dinero para comprar la ley. Pero ellos cometen atrocidades. ¿Ok? Y en otro tiempo hablaremos de eso. Pero ustedes pueden ver que tres son uno en el cielo de los que dan testimonio. El Padre, el Verbo y el Espíritu. ¿Quién es el Verbo? Cristo el Mesías. ¿Ok? Y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre. El agua representa el bautismo. Cuando uno se bautiza, nueva criatura es, deja el viejo hombre. Y es una representación de un nuevo cuerpo, de una nueva persona. ¿Ves? Es un antitipo de la resurrección. ¿Ves? Por cual juntos vivimos con Él, también moriremos con Él. ¿Ok? Como dice la Escritura. Y son tres los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua, por el bautismo, y la sangre derramada, ¿ves? Del Cordero. Y estos tres concuerdan. Ustedes han visto, amados hermanos, esto simplemente fue un repaso, pero el Señor me ilumina y empezamos a hablar de otras cositas. Pero aquí hemos visto en este breve repaso que Dios es uno, pero al mismo tiempo Él es tres. Uno, indivisible, pero tres, distinguible, para dejarnos saber quién es Él. ¿Okay? Ahora vamos a entrar en el estudio de lleno. ¿Okay? Voy a tratar de leer un poquito rápido ya que el tiempo ha avanzado. Vamos a hablar de las herejías concernientes a la deidad. Aquí ustedes pueden ver en mi pizarra que tenemos el unitarismo y tenemos el triteísmo. ¿Okay? El unitarismo es decir que hay un Dios numérico uno. Es decir que solamente Dios, Jehová, el Padre, Él solamente es Dios. Cristo no es Dios, ni el Espíritu. ¿Ok? Por eso fue que tuvimos que darle esta lectura de estos versículos para que cuando entremos en estas herejías ustedes puedan ver por su propia cuenta las malas interpretaciones que se introducen en las iglesias. ¿Ok? Ahora, el triteísmo dice que son tres dioses ajenos, tres dioses separados, divisibles. ¿Ve? Que hay un Dios Padre, que hay un Dios Espíritu y que hay un Dios Hijo. ¿Ok? Un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu. ¿Ve? Tres dioses. Y vamos a ver ahora por qué son peligros estos tipos de pensamientos. ¿Ok? El unitarismo. Vamos a empezar con el unitarismo. El unitarismo acepta la existencia de un Dios, pero niega, ignora o malinterpreta su Trinidad. ¿Ok? Acepta que Dios es uno, porque la palabra, como hemos visto, Dios es uno.
pero no sabe cómo distinguir a Dios. Por eso que solamente Dios el Padre es el único Dios. Ahora vamos a ver dos tipos de ejemplos clásicos del unitarismo, que es el arianismo y el sabelianismo. Arianismo, sabelianismo. ¿Okay? Vamos a ver el arianismo. Arián, un hereje de la iglesia primitiva, amados hermanos. Arián era un hereje de la iglesia primitiva del siglo III, finales del siglo III, empezando el siglo IV. ¿Okay? Y él era un hereje que él introdujo un tipo de enseñanza en cual entonces Constantino, tuvo que, con el padre Eusebio, hacer el concilio de Nicea para hacer el credo niceánico, ¿verdad? El credo de Nicea, que también vamos a ver ese credo en un futuro video. Arián, un hereje de la iglesia primitiva, enseñó que la deidad consistía en una persona eterna. ¿Ok? Vamos a ver. Quien en el principio creó a su propia imagen un ser superangélico. ¿Ve? Pero este ser superangélico, amados hermanos, no fue Adán. ¿Ok? Él está hablando de Cristo, de que Cristo fue creado. ¿Ok? El Hijo unigénito, ¿ve? Creó a su propia imagen un ser superangélico, el Hijo unigénito, ¿ve? Por quien Él hizo los mundos, ¿ve? El Hijo unigénito hizo los mundos y que el Espíritu Santo fue la primera y más grande criatura que creó el Hijo. Hermano, esto es una herejía, una confusión del mismo diablo. ¿Okay? Ese es el propósito de Satanás. ¿Okay? Es confundir, adversario. Satanás o Hasatán, como se dice en hebreo, donde sacamos Satanás. Hasatán significa adversario. Y él siempre le va a hacer la guerra al hombre. Él no, amado hermano, yo quiero clarificar esto. Hay muchas iglesias que dicen que Satanás, que el diablo le está haciendo guerra a Dios. Amado hermano, Satanás no es una criatura como tú y como yo. ¿Ok? Él está limitado. Sí, él tiene poderes, pero sus poderes son limitados. ¿Por qué? Porque nadie le hace guerra al Dios Altísimo, al Dios de Israel. Amados hermanos, Dios es omnipotente. No hay nadie que le haga la guerra a Dios. No hay uno, no hay otro Dios. Él es. Él es el quien es. O cuando las iglesias que ustedes van o ustedes escuchan, ministros, que el diablo le está haciendo, eso es una doctrina completamente, no voy a ser demoníaca, sino confusa. Una enseñanza, que eso es lo que significa doctrina, una enseñanza muy confusa, amados hermanos. El enemigo de las almas no le está haciendo la guerra a Dios, le está haciendo la guerra a usted. Punto, se acabó. Cuando Dios dice al esto, Él lo hace. Cuando Dios dice no lo haga, Él no lo hace. Punto y rayo, se acabó. No hay nadie que le pueda hacer guerra a Dios, amados hermanos. Quítese esa enseñanza muy errónea de la mente. ¿Ok? Aquí estamos viendo que el arianismo dice que Dios el Padre creó al Verbo y el Verbo entonces crea un espíritu, que es el Espíritu Santo, que es la más grandiosidad de toda la creación. ¿Ok? La herejía fue que Dios es un Dios numéricamente uno y que el Hijo y el Espíritu Santo son seres creados, hermano. El Padre, el Verbo y el Espíritu no son seres creados. Ellos no fueron creados, ni él mismo
se creó. Nuestro Dios simplemente es, desde la eternidad a eternidad. Dios no tiene otro. ¿Acaso le ha pedido consejo yo a otro Dios, como Él nos dice? Si acaso me ha aconsejado otro. Dios es único, amados hermanos. Esto es una herejía que proviene literalmente desde las profundidades del mismo infierno. ¿Ok? El Padre, el Hijo y el Espíritu siempre han sido uno desde la eternidad. ¿Ok? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:1. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar del sabelianismo. ¿Ok? Sabelianismo. No lesbianismo. ¿Ok? Sabelianismo. El obispo Sabelius, y esto sucede alrededor del siglo III, finales del siglo II, siglo III, ¿ok? Que el mismo Tertuliano, que nosotros hemos hablado, que Tertuliano fue un hombre que se levantó, que Dios levantó en esos tiempos, un abogado de excelencia, que entonces llegó a la realidad, el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque nadie llega a Cristo si no es por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo entonces indoctó, ¿ok? Enseñó, endoctrinó a Tertuliano, que era un abogado, ¿ok? Que él provenía de las provincias del norte de África, ¿ok? Y fue un hombre de excelencia, ¿ok? Y Tertuliano tuvo que hacerle la guerra, por así decirlo, tuvo muchas disputas con Sabelius. ¿Ven? Eso es un poquito de historia de cuestión del cristianismo. Y ahí entonces nosotros vemos el credo tertuliano, ¿ok? Nosotros hablé del credo de Nicea y el credo tertuliano y los traeremos para que así ustedes vean de lo que ellos hablan en cuestión de la Trinidad o la triunidad de nuestro Dios. El obispo Sabelius, ¿ok? Otro hereje de la iglesia primitiva, enseñó que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran simplemente tres aspectos o tres manifestaciones del Dios número uno. Solamente hay un Dios, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran solamente aspectos de este ser inconocible. ¿Ok? Así como una persona puede ser hijo, luego esposo y luego padre. Sin embargo, la persona es el mismo individuo. Así es con Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, esto, escuchen bien, amados hermanos, esto también es contrario a las Sagradas Escrituras, que establecen una clara distinción entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre ama y envía al Hijo. El Hijo ama y se va. ¿Ok? El Hijo ama al Padre, obedece y se va, es decir, el verbo. Y después Él luego regresa al Padre. ¿Ok? El verbo dice está bien, se humilla tomando las pieles de los hombres, camina entre nosotros, predica entre nosotros, muere entre nosotros y resucita entre nosotros, regresa al Padre. El Hijo, que ahora es nuestro Melquisedec, como lo dice en el libro de Hebreos, el Hijo ora e intercede ante el Padre, ¿ok? En el templo celestial. El Padre y el Hijo, entonces, cuando Cristo asciende por una y en total, como lo vemos en el libro de los Hechos, entonces el Hijo envía al Consolador. Ustedes ven, amados hermanos, hemos hablado del Consolador previamente. La palabra es una, ¿okay? Que es el Espíritu. Y el Espíritu intercede ante el Padre y ocupa el lugar del Hijo. ¿Ve? El Espíritu ocupa el lugar del Hijo porque no tenemos a Cristo con nosotros aquí visible. Pero sí tenemos a Cristo en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que vivir una vida santa, hermano, amado hermano. Por eso es que nosotros vimos aquí que Dios no es simplemente un semblaje o
o como dice aquí, ¿verdad? Un aspecto o una manifestación. Dios es, amado hermano. Dios es. Él es uno, indivisible. Tres, distinguible, como acabamos de decir. ¿Okay? Ahora, hablemos del triteísmo. ¿Okay? Vamos a hablar del triteísmo. Tres dioses. Ahora, yo voy a clarificar algo aquí rapidito. En las iglesias se dice muchas gracias Dios Padre, te alabamos Dios Hijo, te alabamos Dios Espíritu. ¿Ok? Y yo sé que la gente no lo dicen con mala intención. Porque nosotros sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu son unos. So, si adoramos al Espíritu, el Espíritu le da la rienda a Cristo. Y si adoramos a Cristo, Cristo le da la rienda al Padre. ¿Ok? Y es entendible por cual la iglesia dice, gracias a Dios Padre, gracias a Dios Hijo y gracias a Dios Espíritu. Pero, amado hermano, Dios no es tres. Y tal vez usted sepa eso. Y tal vez usted lo sepa. Y yo sé que usted muchas veces no lo dice con una mala intención. Pero si usted piensa que Dios es tres, usted está equivocado o equivocada. ¿Ok? Y una persona de afuera que escucha que la gente dice Dios es tres. Espérate, esta gente dice que Dios es uno, pero en la oración dicen que gracias a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Ve, porque hay mucha gente ignorante en el mundo, amado hermano. Y también hay mucha gente ignorante en la iglesia, ¿okay? En la cristiandad. ¿Ve? Muchas veces la gente dicen las palabras de Joel que el pueblo perece por falta de conocimiento porque están diciendo que el mundo no ha aceptado a Cristo. Y sí es cierto, la falta de conocimiento, pero ese versículo no se dirige al mundo, amado hermano. Ese versículo se dirige al pueblo. El mismo profeta hablando del pueblo, es decir, que se dirige a la iglesia. La iglesia hoy en día es una iglesia que realmente no es como la iglesia primitiva. Lamentablemente. Todas las herejías, todas las sanganaces, estupideces que se dicen desde los altares, amado hermano, realmente, amado hermano, nosotros le servimos a un Dios misericordioso. Porque hay hombres y mujeres que no saben absolutamente nada de las Sagradas Escrituras. Son unos entrometidos y se atreven a pararse en los altares a decir sandeces sin ser bautizados por el Espíritu. Amado hermano, tú no puedes ser un ministro de las Sagradas Escrituras si tú no has sido lavado con la sangre de Cristo, no has sido bautizado por las aguas y no has recibido el bautismo del Espíritu Santo en lengua. A mí no me importa cuál es su pensamiento, eso es bíblico. Si usted no tiene el bautismo del Espíritu Santo, usted no es apto ni apta para el ministerio. Punto y se acabó. ¿Y cuánta gente hoy en día, amados hermanos? ¿Cuánta gente? Y tal vez, ¿ok? Vamos a ver el otro lado de la moneda. Y tal vez sí, esta gente tengan una buena intención. Quieren ayudar al pueblo porque ven la necesidad del pueblo, así como yo la veo. Pero eso no te da derecho a tú mismo llamarte un pastor o un evangelista o un profeta, un apóstol o un maestro de la escritura. Tú primeramente tienes que ser llamado por el Espíritu, porque es el Espíritu en cual reparte el ministerio. ¿Ve? Usted tiene que ser llamado primeramente por el Espíritu
y ser bautizado por Él, para que entonces usted tenga esa unción, usted tenga ese conocimiento, usted tenga esa sensibilidad, ¿ve? Para que usted sea un ministro eficaz en las Sagradas Escrituras. ¿Cuánta gente hoy en día en las denominaciones? Esta es otra cosa que a mí realmente me prende. ¿Cuánta gente hoy en día en las denominaciones realmente no tienen ningún llamado? Ningún llamado. Pero como obtuvo un diplomita de una escuela bíblica, ¿ok? Le dieron un diplomita. Esa persona tiene los estudios básicos de la enseñanza de esa denominación específica, hermano, porque la denominación en cual usted está le va a enseñar lo que la denominación quiere que usted aprenda, que corrompe el cuerpo de Cristo. No son llamados, obtienen un diplomita y ya son ministros. Hermanos, no hay nada en contra del conocimiento, en contra de crecer. Ojalá que usted tenga todos los diplomas en la cristiandad, amados hermanos. Ojalá que usted siga fajándose, quemándose las pestañas, así como yo. 2, 3, 4, 5 de la mañana comiendo libros. De la mañana comiendo libros. Biblia. Para tratar de traerle este mensaje. Y yo no digo eso, hermano, para gloriarme ni nada. Yo simplemente lo digo. Que el camino de la verdad, el camino del ministro es un camino sacrificado. Ser un verdadero siervo del Señor, ser un verdadero siervo del Señor requiere sacrificio. Serás humillado, vituperiado, la gente te van a rechazar. Y especialmente cuando tú predicas la palabra como es. Porque hoy en día la gente, los pastores, lo que predican son estupideces. Si usted se ofende, no me importa. Estupideces. Sandeces de los altares. No tienen palabra, no tienen unción, no tienen conocimiento de la Sagrada Escritura. Leen un versículo y están una hora hablando de estupideces y después leen el mismo versículo y cierran la palabra. Hermanos, por eso es que hoy en día el Espíritu Santo está contristo con el cuerpo de Cristo. Porque no hay un andar sincero. Aunque usted tal vez quiera obrarle la obra y usted quiere, pídaselo al Espíritu. Pero si el Espíritu no lo bautiza a usted, usted no es apto para hacer nada en el cuerpo ministerial de la iglesia. ¿Ok? Andemos por el Espíritu en santidad. Es decir, humillados. Que sea Cristo la cabeza de la iglesia en cual te guíe. En cual te diga, no tú decirle a Cristo, no tú moverte por tu propia concupiscencia. ¿Ok? Y eso es una reprensión. Lo que yo acabo de hacer es una reprensión. Pero lo hago con la autoridad porque yo he sido bautizado con el Espíritu Santo y fuego. Y este camino, amados hermanos, no es fácil. El camino de la verdad no es fácil. Por eso que en los últimos días, como dice nuestro Mesías en el libro de Revelación, a los tibios, por cual quisiera que fuese caliente o frío, pero si eres tibio, te vomitaré de la boca. Vas a ser expulsado del cuerpo de Cristo. Y la gente no quiere escuchar estos mensajes hoy en la iglesia.
porque confrontan su voluntad, confrontan sus pensamientos, confrontan sus emociones. Pero Dios levanta hombres y mujeres en estos postreros tiempos que no le importa, así como Juan el Bautista, a decirle las cosas en la cara a la gente. ¿Ven? Y el pobre Juan, por decirle las cosas en la cara a Herodes, terminó decapitado. ¿Ok? Esto es un camino de sacrificio. ¿Ves? Si vivimos con Él, también moriremos con Él. Pruebas, tribulaciones, angustias, dolores. Tú que eres un atrevido o atrevida, que te dices ser pastora, abriendo iglesias sin conocimiento de la Escritura, sin el permiso del mismo Espíritu, y después te preguntas por qué suceden las cosas. Amado hermano, vamos a hablar aquí del triteísmo, rápido, brevemente, ¿ok? Para combinar. El triteísmo acepta la Trinidad de Dios, pero rechaza su unidad. Es un desequilibrio con respecto a la revelación de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Niega la unidad de las personas de la deidad y enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu son tres seres separados o, entre palabras, tres dioses. ¿Ven? El equilibrio, amados hermanos, es reconocer que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personalidades distintas en un solo Dios. Pero no son tres dioses separados. Un solo Dios, indivisible, conocido a través de su revelación por Él mismo en su propia palabra, como tres, porque Él es distinguible. Amados hermanos, yo espero que este mensaje, realmente yo tenía mucho más para ustedes en el día de hoy. Pero cuando el Espíritu habla, es como dice nuestro maestro de maestros, Jesucristo, cuando Él le dice a Juan, el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. En ningún momento eso estaba programado, lo que yo he dicho ahí. Pero cuando el Espíritu habla, amado hermano, hay que obedecer. Porque yo le voy a decir la verdad, yo no voy a perderme el infierno por usted. Lamentablemente. Yo voy a decir lo que el Espíritu diga, moverme como el Espíritu dice. Si usted quiere resistir el Espíritu, allá usted. Yo no soy su pastor, yo no voy a estar encima de usted, hermano, mira, arrepiente. No, yo te voy a decir la palabra. Yo soy, el Señor me ha levantado como maestro, yo te voy a decir lo que dice la Escritura. Ahora, si tú las quieres obedecer, amén, bienvenido. Estamos aquí para apoyarte. Si tú las quieres resistir, eso es problema suyo. Pero si su resistencia es tanto que usted termina en las pailas del infierno, en el centro de la tierra, amado hermano, siendo torturada o torturado por una eternidad, no esté llorando porque la decisión fue suya. No le esté pidiendo a Cristo otra oportunidad porque Él te dio las oportunidades mientras estuviste en la tierra. Mas sin embargo, lo negaste. ¿Ok? Yo espero, amado hermano, que esta enseñanza haya llegado a sus corazones. Sigan hacia adelante. Busquen al Espíritu Santo. Métanse en la palabra. Métanse en oración, en ayuno, para que puedan recibir el bautismo del Espíritu Santo, buscando al Señor diligentemente. Porque en quien me busca en corazón y en verdad, Él me hallará. Amado hermano, suscríbase, comparten el video, denle like y nos veremos en la próxima enseñanza. Que el Señor me los cuide, me los guarde. Hasta la próxima.